que del Ministerio del Trabajo acaba de salir la noticia de la tarde. Hay acuerdo para subir el salario mínimo. A partir de ahora está en 950 euros. Empresarios, sindicatos y el gobierno han pactado subirlo 50 euros. Acaba de decirlo la ministra de Trabajo y es la primera valoración ahora la de Garamendi, el presidente de la COE. Escuchamos en directo. Tenemos que decir que, hombre, a nosotros personalmente yo creo que aquí cuando haces un acuerdo todo el mundo se deja pelos en la gatera. A nosotros nos hubiera gustado que fuera algo menos porque pensamos que el impacto del año anterior, como bien hemos dicho, pues ha sido muy importante, ¿no? Pero también pensamos y para eso estamos, en la autonomía de las partes, en este caso la representación de los empresarios, que ponemos encima de la mesa lo que es la voluntad de diálogo y de trabajar por nuestro país, y pensamos que es una solución. Nos preocupaba mucho más lo que podía ser esa cantidad de 1.000 euros, que es legítima por la gente que lo ha planteado, pero para nuestra opinión pues no era posiblemente la cantidad adecuada, y es por esto por lo que entramos a negociar, y es por esto por lo que, insisto, hemos aprobado y damos nuestro ok a este acuerdo de la subida a 950 euros. Nos gustaría poner en valor dos temas que creo que coincidimos en este caso con los sindicatos. Además, no solo coincidimos ahora, coincidimos el año pasado y coincidimos también incluso en el Acuerdo Nacional de Convenios. Y es que de una forma urgentísima el Gobierno cambie la ley de no indexación de los contratos públicos, porque es muy complicado que se suba el salario mínimo y que las empresas no puedan verse compensadas en aquella contratación pública, en los contratos públicos. El presidente de la COE, Garamendi, diciendo que se han dejado todos pelos en la gatera, que a ellos les habría gustado que la subida del salario mínimo fuera menor, pero han pactado esa subida de 50 euros con el gobierno. Lo anunciaba Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, justo unos minutos antes, así. Un acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional este año, el año 2020, en 950 euros. Este año, en 2020, porque hay intención de que al final de la legislatura ese salario mínimo siga subiendo. Y lo ha dicho también la ministra, hay un compromiso. Profesor Bernardos, profesor de Economía, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mamen. Están hablando en este momento los empresarios, está hablando la COE, luego hablará CEPIME, falta por escuchar también a los sindicatos, pero es verdad, este es un primer gran acuerdo y muestra la voluntad de que salga del diálogo social, no por un decreto del gobierno. ¿Lo ponemos esto en valor, profesor? Muchísimo. Necesitamos que en un momento en que la economía está débil, que no quiere decir para nada que va a haber crisis, eso descártenlo, sindicatos y patronal remen todos a favor para que vaya mejor la economía. Y este acuerdo que acaban de hacer de subir un 5,1% y llevar el salario mínimo de 900 o 950 euros me parece muy inteligente. ¿Por qué? Dos razones. Primera e importantísima, los que menos cobran van a ganar poder adquisitivo. La subida del salario mínimo es el 5,1, la inflación previsiblemente será el 0,9, por tanto una ganancia del 4,2 es una ganancia muy importante. Segundo, el mal que puede hacer a muchas empresas esta subida es escaso. Es una subida moderada que puede ser compensada con alguna subida de los precios de los bienes y servicios que producen. Por lo tanto, por esta subida, pocos puestos de trabajo se pueden llegar a perder o pocas personas pueden pasar a la economía sumergida. Por tanto, Mamen, muy contento cuando las cosas se hacen bien. Bueno, pues esta es la primera gran medida que sale de ese Ministerio de Trabajo, que también cambia su nombre. Y, profesor, ¿tendrá incidencia sobre el resto de los sueldos, como ha dicho la ministra Yolanda Díaz? ¿Elevará el resto de los salarios una medida como esta? Sí, eleva el resto de los salarios, sobre todo de aquellos que están cercanos al salario mínimo. Pero hemos de ver una cosa que a mí me parece muy importante. El año pasado, 2019, tuvimos gobierno de izquierdas. Y ese gobierno de izquierdas, por primera vez, los trabajadores en casi toda la década
ganaron poder adquisitivo y ganaron mucho. A mí me parece que este gobierno tiene una cuenta pendiente muy importante. No le pertenece el tema pendiente a él, sino al anterior gobierno. Es generar empleo de calidad. Y generar empleo de calidad significa desterrar de nuestro diccionario el trabajo y soy pobre de solemnidad. Por lo tanto, si suben el 5,1% el salario mínimo y los que están cerca suben alrededor del 2,5%, 3%, 3,5%, está muy bien. Y si el conjunto de los que tienen salarios más mayores está alrededor del 2%, como será en el caso de los funcionarios públicos, también está francamente bien, porque todos los trabajadores volveremos a ganar poder adquisitivo y nos lo merecemos después de tantos años de penurias y de hacer muchísimas horas extras sin cobrarlas. No renuncia a subirlo, a seguir subiéndolo, lo ha dicho la ministra. No se mueva, profesor, que estamos a la espera de que comparezcan también los sindicatos con su primera valoración. Y tengo aquí a la mesa a Elisa Bell y a José Luis Roch. Primeras valoraciones también de esta medida que es la noticia de la tarde, sin duda. Bien, pues empieza el apocalipsis, es decir, el gobierno, el apocalipsis, claro, lo que nos anunciaban los agoreros, el gobierno, los sindicatos y la patronal aceptan subir el salario mínimo a 950 euros, lo que significa que la patronal, digamos, acepta la subida unilateral del gobierno a 900 euros durante el anterior mandato, antes de las elecciones, y además acepta 50 euros. No solamente eso, sino que lo pacta. Lo pacta. Esto sale de un pacto, claro, sale de una aceptación. Pero ya estaba aprobado por decreto, ¿eh? Lo de 900 euros estaba A ver si explico lo que quiere decir. Si tú te sientas a negociar y aceptas subir de 900 a 950, Saba de Soa que has aceptado la subida a 900. Claro, si no te negarías a subir 50 más. Eso quiere decir que queda revalidada por esta negociación la subida primera y la subida segunda. Y que los agentes sociales están de acuerdo en que es necesario llegar a esa subida que además va a arrastrar el resto de los salarios, como bien ha dejado claro la ministra y como saben los economistas. Bien, pues este es el apocalipsis que se viene encima y que semanas antes de que tomara posesión esta ministra ya se había dicho que, en fin, iba a ser el fin, el paro, la destrucción del tejido económico de este país, y lo que hemos visto en realidad es diálogo, negociación, como debe ser, y las tres partes que se ponen de acuerdo para tomar el presidente de CEPIME acaba de decir, está comparecido, lo están viendo en la parte superior de sus pantallas, a veces se gana, a veces se pierde. Garamendi también, presidente de la COE, decía, nos habría gustado que la subida hubiera sido de menos dinero, pero bueno, han llegado a un acuerdo entre todas las partes, porque cuando comparezcan los sindicatos dirán, nos habría gustado que la subida fuera más. La clave estaba, y mucho se hablaba, en 1.000 euros. Y eso no se ha conseguido. Esta mañana ya la vicepresidenta... Ya ha puesto el paño caliente, ya ha puesto paño caliente, y sobre todo para que no provoque problemas a las pymes, que son las que más sufren estas subidas. Es decir, que son las que realmente notan, aunque sean pequeñas subidas o grandes, en este caso es pequeña, 50, pero ya veníamos de la subida a 900 euros. Yo creo que esto va a ser progresivo, pero vamos a ver hasta qué punto. Es decir, que es un gesto. Está arrancando la legislatura y evidentemente el gobierno necesitaba demostrar, en fin, cierto poderío y cierto cumplimiento de las promesas. Han sido 50 euros. Vamos a ver cuando suben los 1.000. Se ha hablado de 1.200 euros. Yo estoy por ver cuándo se subirá, si será dentro de 4 años o será durante antes. la legislatura. Pero vamos a ver. ¿Pero te parece? No, me parece bien. Me parece bien, ¿no? Vale, pues no, por acabar, me parece bien que haya... Esto no es una opinión, es información. En el acuerdo entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, la subida pactada es de 1.200 euros. Veremos luego si la realidad permite llegar a esos 1.200. Es que a mí me parece bien porque esto, bueno, facilita o impide que haya más desigualdad. Pero la peor desigualdad o la mayor desigualdad es crear paro o crear desempleo. Y espero que esto no provoque desempleo en las pymes, ¿eh? No hablo de grandes empresas, en las pymes, que son las que realmente sufren estas subidas. Los empresarios que han negociado no lo ven tan grave, porque si nos hubieran negado en redondo, y nos hubieran dicho, no, esto es imposible, no nos movemos ni un milímetro. 1.000 no han llegado a 1.000 y esto es por algo. Porque negociar... Si fuera tan fácil, si esto fuera tan bueno, déjame terminar, por favor, si esto fuera tan fácil y tan bueno como subir y todos salen ganando, pues se sube a 1.000 o a 1.200, pero tiene unas consecuencias. Déjame que vuelva con el profesor. Tiene unas consecuencias subir los salarios, tiene unas consecuencias. ¿Hay capacidad en España para que el salario mínimo quede en los 1.200 euros al final de esta legislatura?
Depende. Esta es la frase de los economistas cuando tenemos que mirar el futuro. Si la economía va muy bien, en los próximos años el PIB sube por encima del 2,5 todos los años o casi todos, sin duda. Si tenemos una economía ranqueante, cuidado, porque puede hacer daño a lo que es al empleo y perderlo algunas personas que hoy lo tienen. Entonces, los sindicatos lo tienen muy claro. Son los primeros que apuestan por la negociación colectiva y los que dicen que no hay que ponerse objetivos políticos, sino que hay que ponerse objetivos empresariales. Y este objetivo empresarial es: vamos a ver cómo van las empresas, vamos a ver cómo va la economía y a partir de ahí, año a año, vamos a pedir subidas salariales correspondientes. En el programa electoral de Podemos, PSOE, en el acuerdo de gobierno, hay una letra, digamos, invisible, y es: lo llevaremos a 1.200, y la parte invisible es si las circunstancias acompañan. Y a mí, la verdad, que soy muy partidario de que suba el salario mínimo, me parece muy prudente el ir año a año y ver si realmente es posible.